camarista José Agustín Fernández, el doctor José Agustín. Sí, Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo están? Un placer saludarles. igualmente, doctor, gracias por atendernos. Queremos consultarte un poquito el sentido de tu voto en el fallo de la Cámara por el cual se anuló la sentencia que absolvió a los ex consejeros del INDER. Sí, Hablaste de una nulidad absoluta y de una nulidad relativa. sí. No, yo no hablo, o sea que, bueno, ciertamente hay una referencia ahí en principio a un fallo de la Corte en donde se analiza esta situación planteada muchas veces con los recesos y con las suspensiones de los juicios. Y creo que ya hablamos el otro día de un caso similar que Sí, se ha dado en otro proceso. Y yo hice mención a ese caso en donde se hace un análisis de esa situación y eso para entender también, para darle más sentido a lo que yo expresaba, ¿verdad? Aquí en este caso en particular se ha dado la misma circunstancia que yo lo detallo muy bien al señalar que el juicio ha tenido una prolongación importante, pero lo clave, lo decisivo está en que en el proceso se ha suspendido en 3 veces por 10 días. O sea que puede suspenderse solamente, puede haber receso, ¿verdad? Receso diario, pero la suspensión puede ser solamente una vez por el plazo de 10 días. Aquí ha habido 3 suspensiones, una de ellas justificada porque el tribunal ha aceptado y las partes no han hecho objeciones en relación a la situación en particular de enfermedad de uno de los parientes de la defensa. Pero posteriormente no hay explicaciones a 2 situaciones que se han dado, a 2 suspensiones, y el código dice claramente que puede haber solamente una suspensión. Y esto tiene relación y está íntimamente conectado con el principio de concentración, ¿verdad? Y este principio de concentración de alguna manera gobierna también gobierna el juicio oral en cuanto a que, bueno, las pruebas tienen que ser concentradas, el tribunal tiene que ir de alguna manera guardando de alguna forma en su intelecto, en alguna anotación, y tiene que haber esa inmediación para que a la hora de hacer ese juzgamiento, ese análisis valorativo, esa concentración sea realmente fundamental y tal, ¿verdad? Y aquí no se ha dado eso, se han dado demasiadas prolongaciones y fundamentalmente fuera de lo que establece la ley, más de una vez ha habido suspensión por 10 días. Entonces ese es el hecho central y eso lógicamente afecta el núcleo central del proceso. ¿Por qué? Porque así como creo que lo dice la doctora Carolina Llana en su libro y lo dicen otros autores, todos los autores hablan de que, bueno, esos 10 días pasa y definitivamente hay que buscar otro tribunal. Y aquí se ha dado esto y eso tiene relación con que efectivamente no se puede hacer en esa situación una valoración armónica, integral, en fin, hay ya lógicamente se vuelve difuso todo y eso produce un mal juzgamiento. Ahora, yo en eso centré mi voto. De alguna manera el doctor de Llovera no dice exactamente eso, pero y tanto la tercera opinante, que es la doctora Viviana Benítez, ellos hacen alusiones a que algunas testimoniales revelan una cosa en el texto que está plasmado en el acta y el tribunal, sin embargo, dice otra cosa. Y justamente ahí es que se va demostrando esa mala, o sea, que no es juzgar el testimonio, sino es o sea que con el acta y con la sentencia uno tiene esa visión no inmediata de lo que ocurrió en el juicio, sino una visión y versión indirecta. Y allí, si
el testigo dijo una cosa y se plasma y de pronto el tribunal dice que dijo otra cosa, estamos ante situaciones que evidentemente van a llevar de manera indirecta a una mala conclusión del tribunal. Eso es lo que ocurrió en ese proceso y por eso se procedió a dictar la nulidad de manera unánime, no por los mismos argumentos, pero sí de manera unánime. ¿Cuál es la competencia real de los tribunales de alzada en el fuero penal? ¿Qué es lo que pueden revisar los tribunales, doctor? Y solamente nosotros, Paraguay y Porter, ¿verdad? Tenemos un recurso de apelación especial, se llama. Sí. Ese recurso yo no encuentro en otra Legislación. Y ese recurso se dice en líneas generales que lo que nosotros eventualmente podríamos hacer en principio es las correcciones jurídicas, pero también estamos habilitados por el lado de la nulidad, ir observando el respeto en el proceso de las reglas del debido, justamente por redundancia de las reglas del debido proceso, Sí. que no se hayan violado normas, formas del código, de la Constitución y de las normas convencionales, ¿verdad? Cuestiones relativas a la defensa, en fin. O sea que al final eso amplía un poco el margen de maniobrabilidad del tribunal. De alguna manera se ha pretendido o siempre se dice que nosotros estamos impedidos a revisar hechos, ¿verdad? Y yo ya siempre digo, ¿verdad?, que eso es una tarea muchas veces difícil, pero que en la gran mayoría se respeta, ¿verdad? Los tribunales coinciden en eso, pero que yo particularmente no estoy muy proclive a eso porque no podemos separar los hechos del derecho, ¿verdad? Claro, categórico. Entonces, y los hechos se traducen un poco en las pruebas, ¿verdad? Sí. Pero en fin, es una cuestión que de alguna manera siempre ha merecido una discusión, ¿verdad? Y la Corte misma no ha tenido una posición invariable, en algunos casos sí, en algunos casos no, ¿verdad? Bueno, en líneas generales hay fraseologías que se utilizan, que el tribunal no puede penetrar en los hechos establecidos en primera instancia, que en primera instancia hay mediación, pero hay casos como este en los que, bueno, acá no estamos hablando de hechos, ¿verdad? Los hechos son una cosa, como los testigos lo dicen, ¿verdad? Pero si el testigo dice A y el tribunal dice que dijo B, ahí estamos en un problema y eso de alguna manera lleva a una conclusión equivocada, no hay lo que se llama congruencia y es un vicio del procedimiento, ¿verdad? Como el que se produjo en este caso, ¿verdad? Y puntualmente se van citando, ¿verdad? Al menos mis colegas, yo ya no penetré en esa particularidad porque digo, bueno, cuando no se respeta esto que de alguna manera el código lo dice de manera sabia respecto al principio de concentración, bueno, Sí. entonces es difícil que lleguemos a conclusiones Correctas. correctas, así de simple, ¿verdad? Sí. Y eso lo voy diciendo, incluso marcando un fallo de la Corte en donde se hace esa distinción entre lo que son los recesos y lo que es la suspensión, ¿verdad? O sea que la continuidad, la presencia ininterrumpida forman parte de lo que se llama la inmediatez y la concentración. ¿Para qué? Para averiguar la verdad. Y la verdad entonces se va difuminando, se va dispersando si no tenemos eso. Lógicamente es un problema eso de los tribunales, pero que los jueces a la hora del juicio oral, que es, llamémosle, el máximo del proceso penal, si es que no observamos estas reglas, vamos a llegar siempre a malas conclusiones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurrió acá, ¿verdad? Claro, nuestro proceso penal se traduce realmente en el juicio oral. Ahí tenés todos los principios y más la concentración y la inmediatez, ¿verdad? O sea, sí. Esa regla que vos hablas, doctor, en tu posición dentro de la resolución,
es una regla de norma establecida en un artículo, ¿verdad? Claro. Que si se suspende más de 2 veces por 10 días, eso es nulo. Así mismo, ¿verdad? Y yo les contaba a ustedes el otro día que nosotros los tribunales somos muy expeditivos a la hora siempre de atender las recusaciones que se plantean en el juicio oral. ¿Y qué estoy diciendo? Que nosotros lo resolvemos inmediatamente para que no pase esos 10 días, porque al pasar los 10 días automáticamente lo que muchas veces se procura y se orienta es hacia que otro tribunal ya atienda, y eso implica que todo ese dispendio que se utilizó para un juicio al final quede trunco, ¿verdad? Y todo, imagínense lo que implica los gastos, Sí. todo lo que es un juicio, y porque al final no se mantuvo esa concentración y porque hubo una recusación y el tribunal no atendió en tiempo, entonces pasó los 10 días y al final tiene que atender otro tribunal, ¿verdad? Eso es lo que ocurre siempre, ¿verdad? Y los tribunales de apelación consta, ¿verdad? En todos los casos siempre lo resuelven enseguida para que el juicio tenga su continuidad. Y hay casos en que no ocurre, ¿verdad? Y bueno, y nosotros tenemos que observar esto en los tribunales de apelación. Realmente hay falencias y de alguna manera hay que ir atendiendo estos problemas que existen, que son recurrentes, no solamente en esto, ¿verdad? El otro día se hablaba de que se remitieron muchísimas sentencias al jurado por cuestiones referentes a la nulidad. Entonces hay que apuntar a la capacitación. Se ha perdido mucho eso, ¿verdad? De hecho, la Corte está haciendo esfuerzo con su oficina técnica buscando justamente apuntar a problemáticas centrales como el tema de la prisión. Ahora estamos estudiando las imputaciones, en fin. Estamos viendo los puntos así neurálgicos y centrales de este problema. Yo lo digo eso con total conocimiento de causa porque integra un poco esa oficina técnica. Estamos buscando, ¿verdad? Y son 20 años y más de vigencia del código y estamos volviendo a vicios y a defectos que justamente eran anteriores a este proceso. a estos procesos. Se mejoró muchísimo con el Código Procesal Penal, pero de pronto la recarga, la cantidad de procesos, hace un poco que estemos relativizando muchas actuaciones, ¿verdad? Y bueno, tenemos que reencauzar todo esto. Claro, cuando hace 20 años entraba en vigencia este sistema penal, se apuntaba luego que haciendo una ecuación matemática íbamos a tener estos problemas de ahora con relación a la recarga de trabajo. Sí, ahora bien, doctor, mismo. no, o sea, yo encuentro, hermano, no sé si querés conversar o opinar al respecto, pero si yo uso, y voy a llamarle así de esta manera, como muletilla dentro de mi resolución, decir, mira que a nosotros, los magistrados, nos está vedado hacer valoraciones de las pruebas y de los hechos, y después uno dice, según mi sana crítica, él no utilizó su sana crítica con relación a ciertos testigos que vienen a hacer pruebas. No, hay una contradicción, doctor, al respecto. No, porque allí estamos entrando en lo que, bueno, ¿qué es lo que estamos corrigiendo, verdad? Ahí podríamos decir que eso no se trata de una revaloración, sino estamos corrigiendo jurídicamente el fallo, ¿verdad? Las correcciones que hacemos son correcciones formales y correcciones jurídicas, ¿verdad? Pero yo reitero, ¿verdad? Yo particularmente siempre encuentro muy difícil eso y voy, y bueno, no tengo, por decir así, casaciones de la Corte en tal sentido, ¿verdad? Sí. Muy poco en estos 22 años más en esta segunda. Yo estuve antes ya en el Tribunal de Apelaciones con el sistema anterior y con este sistema actual, bueno, estoy del 99, son 22 años, ¿verdad? Sí. Y es así, ¿verdad? Nosotros, por lo que te decía, ¿verdad? Dentro del amplio margen de la observancia de ciertos principios, entonces el tribunal es competente para estos análisis. Y esto no necesariamente esto implica valorar una, así llamémosle en sentido estricto, una prueba, sino nada más que revisar si
se observaron las reglas mínimas de un proceso, ¿verdad? Y esa regla mínima va por la concentración. Y se necesita esa concentración a la hora de analizar las pruebas. Y si yo encuentro, Claro. si yo veo que hubo luego recesos, y esos recesos, tuvieron suspensiones importantes, y la ley te dice, bueno, una vez no vas a poder suspender, la segunda vez ya no podés hacerlo, ¿verdad? Y aquí sí se pasa eso, bueno, entonces eso conllevó a lo que dicen después mis colegas, ¿verdad? Aquí el testigo dijo una cosa y el tribunal anota otra. El testigo dijo una cosa y sin embargo se tomó en cuenta solamente parcialmente lo que dijo. Entonces hay omisiones en ese proceso y eso está lejos de ser una sana crítica, ¿verdad? Ya. Entonces por ese andarivel más o menos estamos, ¿verdad? No es el primer fallo que tiene esto, pero reitero e insisto, ¿verdad? Aquí tenemos que trabajar conjuntamente para ir superando estas deficiencias que estamos viendo continuamente, ¿verdad? El tema de la fundamentación, por ejemplo, de los fallos, ¿verdad? Sí. Es un tema recurrente, ¿verdad? Fundamentalmente la fundamentación de las imputaciones de los fiscales, que es el inicio de un proceso. Vemos imputaciones muy endebles, ¿verdad? Que no reúnen requisitos legales, ¿verdad? Y qué respuesta jurisdiccional hay a eso. Lo mismo ocurre con la prisión, lo mismo ocurre con el auto de elevación a juicio oral, ¿verdad? Al final utilizamos fórmulas repetidas, afirmaciones así dogmáticas, sin estribar o sin irnos a los hechos, al fondo del asunto, exactamente. Sí, Entonces, estamos viendo eso y de alguna manera, sin apuntar a nadie en el sentido directo, creo que de alguna manera la Corte está tratando de mejorar esto, ¿verdad? Y aquí lo que se dio es esa contradictoria fundamentación entonces del tribunal sobre esa base, ¿verdad? Porque si un testigo dice una cosa y el tribunal dice que dijo otra cosa, o tomó una parte nomás de lo que dijo y otra, como dicen mis otros colegas, ¿verdad? Que ellos seguramente van a poder ampliar el sentido de su voto, pero yo estoy describiendo lo que decimos en la resolución, ¿verdad? Sí. Así mismo es. O sea, bueno, es importante leer la sentencia de primera instancia también, y eso es lo que señala el tribunal. Se tomó una parte que todo en beneficio de los procesados, y la otra parte de los testimonios o de las pericias, por ejemplo, que hablan de lo improductivo que es el terreno, no se menciona absolutamente para nada, ¿verdad? Pese a que los testigos mencionaron eso y las pericias también refieren esa situación. Ahora, doctor, lo que yo te quiero preguntar en general cuando hablas de defectos y después, o sea, en la práctica esto se está dando mucho, eso que vos cuestionás, esa falta de inmediación, porque los juicios orales se están haciendo puchito a puchito, ¿verdad? Sí, entonces es un problema. Claro que es un problema. Como si yo anoto hoy y pasado mañana. Antes pues los juicios orales se llevaban en 1 o 2, 3 días, ¿verdad? A las 9 de la noche, por ejemplo, los jueces se retiraban. Y ahí es la pregunta. Vos estás en la comisión técnica, están analizando. ¿Y cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema para que no se continúe o no se trabaje así? El tema presupuestario. Porque no había más plata, para pagarle, no sobre todo a los jueces, sino a los funcionarios, porque esto hay que entender que en la sala de juicio oral están los técnicos que manejan la cámara, que manejan el sonido, además de los actuarios, que son toda gente que no ganan 10 millones, ¿verdad? O sea, viven de su salario y no pueden quedar hasta las 9, o sea, ni siquiera comida les salía, no sé si ahora ya volvió a salir el almuerzo para los funcionarios que están. Entonces, imagínate el caso de pongo el ejemplo nomás, de González Daer, un caso importantísimo. Empieza a las 8:30 y para las 11 termina, se le toma a 2 o 3 testigos y ya se retira, porque si el tribunal tiene que hacer otra cosa, o si no ya sobrepasa la hora de trabajo. Y entonces yo comparto plenamente esa observación, pero ¿cómo solucionamos? Y sobre todo en el interior, doctor. En el interior es mucho más, porque le estaba comentando a Marcos. En Paraguarí, por ejemplo, hay un solo tribunal de sentencia. Ese tribunal de sentencia que fue tan cuestionado por el tema los jueces
creo que incluso fueron enjuiciados y algunos sancionados, estos que le dijeron al abusador, portate bien, vos sos lindo, mitaí, que se extrajo, ¿verdad? Pero cuando uno mira el acta, ellos comienzan un juicio, llevan adelante 1 hora y pasan a otro juicio. Y pasan a otro juicio después que llevan 1 hora. O sea, llevan 3, 4 juicios, por ejemplo, en un día, y eso consta en el acta, ¿entendés? Y entonces no puede eso, todo este tema de la inmediación, de todas las otras cuestiones, lo que uno anota. Imagínate lo que yo anoto hoy nomás, luego, para mañana yo ya me voy a olvidar más o menos lo que vos me dijiste. O para la próxima semana, para mí. Es así, doctor. De cualquier manera, eso tiene una base y un origen. Resulta que aquí, increíblemente, las estadísticas demuestran que se han oralizado, se han llevado a juicio oral juicios que nunca pudieron haber llegado a esa instancia. Es terrible. Muchas veces vemos un juicio de un caso que tiene una expectativa de pena, 2, 3 años, pero eso tenía que haber tenido una solución alternativa, ¿verdad? Sí. Y por eso también en esta mesa está sentado el Ministerio Público con sus defensores, con sus fiscales adjuntos, ¿verdad? Esto tiene varias patas, ¿verdad? Uh-huh. El Ministerio Público, quien es el dueño de la acción pública, ¿verdad? Cómo lo ejerce a partir de una imputación, qué salida van acá, hasta hace, qué sé yo, yo veo ahora un poquito más de flexibilidad. La solución era la prisión. Sí. Y esa prisión llevó a la bomba de tiempo que son nuestras cárceles, ¿verdad? Así es simple. Esa es una relación de 1 más 1, 2 nomás, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y eso es porque en cada caso fácilmente en una imputación se pedía una medida cautelar de prisión y esa prisión no correspondía y ni siquiera había fundamento. Entonces tenemos que esto encararlo desde el inicio, ¿verdad? Y a los juicios orales tienen que llegar realmente los casos importantes, ¿verdad? Y tenemos que ver, tenemos que ir determinando los casos de flagrancia, sí o sí tienen que tener una forma de resolución distinta. Se va a abordar también eso, ¿verdad? Hay que buscar medios alternativos de solución de conflictos, ¿verdad? Salidas procesales, ¿verdad? Suspensión, criterio de oportunidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ustedes vieron lo que ocurrió con el tema de ahora no hay más, ¿verdad? Juicios referentes a la pandemia, ¿verdad? Y cómo de pronto había 3.000 casos, ¿verdad? Sí, cómo de pronto lo que hacen, lo que ocurre en otros ámbitos, la penalización de ciertas conductas, cómo eso repercute en el sistema penal, hasta que al final el Ministerio Público aflojó y se buscó esa fórmula alternativa. Bueno, y ahora estamos enfrentando esta pandemia no con el garrote del sistema judicial, sino hay que enfrentarlo como un problema social y sanitario que es, ¿verdad? Pero se dan cuenta, por ejemplo, como ese problema nada más un tiempo, todo el atajo que produjo, toda la problemática que produjo, y así de tanto en tanto tenemos ese tipo de problemas y hay que afrontarlo con inteligencia, ¿verdad? Y el código tiene mecanismos, tiene métodos para ir viendo solucionar estos problemas y a ello hay que apelar, pero ello implica una intercomunicación y una coordinación de los organismos centrales, la Sala Penal de la Corte, el Ministerio Público, la Defensa Pública y los abogados, ¿verdad? Y lógicamente los grandes beneficiarios van a ser los usuarios del sistema de justicia penal. Correcto. Doctor, te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, te deseamos una muy buena jornada, doctor. Muchas gracias. Igualmente a ustedes y con el saludo cordial para ustedes que siempre encaran este tipo de problemáticas con esa idea siempre de ir mejorando, porque tanto a nosotros como a ustedes les preocupa esto y lógicamente esto es en pos de una mejor justicia penal. Muchas gracias. Sí, señor. Muchísimas gracias, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS. El doctor José Agustín Fernández. Sí. Camarista de la segunda sala penal. Claro.